¿Qué onda, pajarillos? Bienvenidos al canal del señor R, tu dosis eventual, ya no es semanal, ahora es eventual, de literatura y sarcasmo. Hoy les traigo otro video que no es de John Katzenbach. ¿Por qué? Pues porque es 12 de noviembre, día del libro. Hay otro día del libro, pues ¿cuántos días del libro hay según tú? Sí, es un poco confuso. Tenemos el Día Internacional del Libro el 23 de abril, el Día de los Amantes de los Libros el 9 de agosto y el Día Nacional del Libro hoy, el 12 de noviembre. Ninguna de estas fechas ha pasado desapercibida en este canal. En abril se reseñó la saga de Hannibal, mi favorita de todo el suspenso que he leído. En agosto hice un homenaje bien emotivo para los lectores, hasta me puse serio, cosa que rara vez hago. Y ahora toca hablar de un titán de la literatura, un coloso de las letras contemporáneas. Esta novela ahí en la estantería, aunque nunca la lean, porque de no existir este libro, no existirían muchas de nuestras novelas favoritas. Aquí Cervantes vino a decirles a todos los escritores del futuro: miren, mijos, así se debe escribir una novela, de nada. Y vaya si los escritores de renombre tomaron nota prestada de aquí, incluso hubo algunos que hasta aprendieron español solo para poder leerla en su idioma original. Hablo, por supuesto, Ay, ¿para qué le haces de emoción si ya vimos el título? de Don Quijote de la Mancha, por su majestad Miguel de Cervantes. Comenzamos. Desde ya les digo que no es fácil hacer una reseña a la altura de esta novela, y desde ya les digo que sí o sí se me van a quedar muchas cosas en el tintero. Pocas cosas hay que no se hayan dicho ya de esta obra a modo de reseña, ensayo, resumen, así que me voy a enfocar más en la relevancia que ha tenido y que sigue teniendo para las letras a más de sus 400 años de haberse publicado. Además que todos hemos oído hablar de esta historia, aún mucho antes de haberla leído ubicábamos a Don Quijote, a Sancho, a los molinos de viento, villanazos por cierto, y hasta a Dulcinea. Así que me voy a ir muy rapidito con las cosas de la reseña para después entrar en la importancia y en la relevancia que este monumento de papel ha tenido y seguirá teniendo a lo largo de los años. ¿De qué trata? Pues a grandes rasgos cuenta la historia de Alonso Quijano. ¿Quién es Alonso Quijano? Pues es un señor ya mayorcito que vive en un lugar de La Mancha. Don Alonso es apasionado de la literatura, tiene una biblioteca inmensa y entre los cientos de miles de volúmenes que posee, tiene un género favorito: las novelas de caballerías. Se maravilla con las historias de estos héroes hasta tal punto que su gusto por leerlas se convierte en una obsesión, y esta obsesión pronto lo vuelve totalmente loco, pierde el juicio. Francis Petrel está sano al lado de este güey. Don Alonso de repente está convencido de que él mismo es un caballero andante, que su misión en la vida es vivir aventuras y rescatar damiselas en apuros para después ser glorificado. Sus vecinos y amigos intentarán disuadirlo e incluso tratarán de encerrarlo para que no se lance a perseguir estos delirios. Pero no podrán detener a Don Alonso. Ellos son solo el primero de muchos obstáculos a los que se va a enfrentar en su nueva vida como caballero errante. Y de entre todos ellos saldrá una sola persona que, como un faro en la oscuridad, creerá en él: Sancho Panza. De modo que Alonso Quijano adopta a Sancho como su leal escudero y adopta también un nombre a la altura de la misión que está por emprender: Don Quijote de la Mancha. Ya no más Alonso Quijano, ahora es Don Quijote de la Mancha. En compañía de su leal escudero se convierte en el caballero que cree que es y emprende el viaje directo a las aventuras más vertiginosas que un loco pueda inventar. A grosso modo, de eso trata esta obrita. Vamos a ver por qué es importante leerla y por qué es importante para las letras, aun si no la has leído. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que Don Quijote es la primera novela? Un chingo, y esto va sin exagerar, porque aquí Cervantes sentó las bases de lo que años más tarde conoceríamos como literatura. Aquí él brindó un avance en la narrativa que allá cuando se publicó no tenía precedentes. Primero que nada con sus personajes. Por primera vez la acción de la historia pasó a un segundo plano y fueron los personajes de una historia los que se encargaron de transformar la acción y no la acción a ellos. De tal modo que evolucionaron con ella. Y los protagonistas que conocemos al principio de la obra son muy distintos
de los que conocemos ya al final. La quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote se les conoce popularmente, y esto es verdad. Don Quijote y Sancho son en un principio dos arquetipos totalmente diferentes. Por su parte, Don Quijote, influido por todas esas novelas que ha leído, habla de un modo peculiar, soberbio, altanero y rebuscado. Y por otra parte, Sancho Panza pues es un vato normal, de pueblo, bien humilde, pero poco a poco, mientras más avanzamos en la lectura, Don Quijote irá tornándose en Sancho, y Sancho, sin darse cuenta, perderá un poquito el juicio y comenzará a creerse las historias de su amo. Aquí Cervantes cuestiona lo único que conocíamos en la literatura anterior, el personaje del héroe. De repente el héroe ya no existe, es un hombre, un simple mortal como el lector. Alonso Quijano, esto fue extraordinario porque no se conocía, a nadie se le había ocurrido que un güey así de X podría protagonizar una historia. Además, aquí no solo se habla de aventuras, también se habla de amor y de libertad. Recordemos que Cervantes estuvo preso y esto seguro le dio mucho en qué pensar, cosas en las que seguramente nadie había pensado antes que él. ¿Son la prisión estos barrotes, o la prisión puede estar en la mente de uno? ¿Qué es estar cuerdo? ¿Qué es estar loco? A través de su Quijote, Cervantes satirizó toda la novela conocida y valiéndose del humor de sus personajes, que se pasan por donde les cabe todos los clichés conocidos por la literatura hasta ese entonces, y al mismo tiempo estos personajes reflexionan sobre el amor, la libertad, la política e incluso el existencialismo, todo de un modo totalmente nihilista. Por primera vez leímos sobre estos temas filosóficos en un libro que no era filosofía y que se publicó 200 años antes de que un tal Dostoyevsky viniera a revolucionar el mundo con sus libros. Dosto, bebé, yo te quiero mucho, pero mira, aquí el Cervantes se te adelantó 2 siglos, cabrón. Pero aquí no acaba todo, lo bueno apenas va empezando. Luego de lo ya dicho, Cervantes va más allá y convierte a su Quijote en una obra de crítica social y literaria. Por ahí hay un momento cumbre de la novela donde sus mismos personajes se saltan la cuarta pared y empiezan a hablar con el lector, no de un modo directo, pero le hablan. Me refiero a esa escena, para los que ya lo leyeron, de la quema de libros, donde el cura y el barbero, si mal no recuerdo, preocupados por la mente trastornada de don Alonso Quijano, entran a hurtadillas a su librería y ven que esos libros le están haciendo mucho daño, así que, bien considerados ellos, proceden a quemarlos. Pues en estos títulos, en esta biblioteca del personaje Alonso Quijano, hay novelas del autor Miguel de Cervantes, novelas del mundo real que se publicaban en aquellos días. Otra proeza sin precedentes a la que más tarde le empezamos a decir referencias. Hace referencia a este libro, en esta novela mencionan a tal autor. Bueno, pues antes de volverse un recurso explotado por los escritores contemporáneos, fue una completa locura que solo uno se atrevió a publicar: Miguel de Cervantes, su majestad. Por eso Don Quijote de la Mancha sentó las bases de la narrativa que conocemos hoy en día, y por eso esta es, dicho de modo romántico, la primera novela. Porque aquí es donde se vio por primera vez ese hilo argumental de presentación, nudo y desenlace, dando origen a la estructura de una novela con realismo. Es cierto que ya se habían publicado obritas con esta misma estructura, pero eran eso, obritas, cuentos aislados. Por primera vez, una novela larga se atrevió a hacerlo sin que el lector se perdiera en la historia ni se hiciera bolas, recurriendo a técnicas como la recapitulación, es decir, a media narración regresarte tantito al pasado para explicarle al lector y que no se pierda en el hilo argumental. Es decir, los conocidos flashbacks, pues para no hacernos tantas bolas. Incluso recurre también al contrapunto, es decir, estas historias aisladas dentro de la obra que parecen no tener nada que ver, pero que pronto comienzan a conectarse en una historia más grande y compleja de lo que creíamos. Aquí Cervantes también fue el primero. Incluso con los años, muchos años después de su publicación, cuando el Quijote se empezó a traducir y autores como Mark Twain empezaron a leerla y a servirse de ella para sus escritos, comenzaron a darle, no en vano, el título de la novela más importante de todos los tiempos. Así que por muy cansada o densa que llegue a ser a ratos, que sí lo es a veces, es digna de leerse con calma, de disfrutarse, de verla con los ojos de la época en que vio la luz y de añadirse a nuestro currículum lector, porque qué chingón se siente decir: yo leí El Quijote. Yo ya leí El Quijote. ¿Y tú? Y eso es todo, pajarillos. Muchas gracias por ver este video. Es en mención especial por el Día Nacional del Libro. Ya saben que estas fechas no se me pasan desapercibidas a mí, por muy ocupado que esté.
ya no voy a hacer tantos videos, voy a estar como que más relajado por ese lado, pero pues ahí en el Instagram estamos bien activos casi a diario, en las historias, ahí platicamos, ahí reseño todo lo que va leyendo, todo lo que voy leyendo, así que síganme allá, @esmarcoreyes. Por mi parte ha sido todo, se despide de ustedes, Marco Reyes, el señor R, pero no sin antes recordarles que, ya tenía mucho que no decía, larga vida a los libros. Bye.